buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de este programa, Pedro Beltrán Informa. Como saben, la pasada semana les anunciábamos que íbamos a ofrecerles dos programas sobre el increíble director de orquesta y pianista Daniel Barenboim. Hoy vamos a por ese segundo programa y comenzamos, ya lo hacemos con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Pues muy bien, buenas noches. Imagino que feliz de hablar de Daniel Barenboim. Pues claro, es mi director de orquesta favorito, mi músico favorito, lleva siéndolo así 40 años ya, o sea que bueno, no varío, soy muy fiel en mis amores, por lo menos en estos. Muy bien, pues comenzamos ya. Vamos a comenzar hablando de la figura de Barenboim. Moses hizo una exposición fantástica la pasada semana, pero para los telespectadores que no nos pudieron ver en esa ocasión, cuéntanos, Pedro, ¿quién es Daniel Barenboim? Daniel Barenboim es el director de orquesta y pianista más importante del siglo XX y del siglo XXI, puesto que todavía vive, al XXII no creo que llegue. Tiene 76 años, su cargo principal es el de director de la Ópera de Berlín, desde el año 1991, y es un director de un enorme prestigio internacional y sobre todo que tiene una característica muy peculiar, que es expresar emoción a la música. Hay otros directores más fríos, más técnicos. En Barenboim la emoción y la pasión que le lleva a una musicalidad innata, extraordinaria, hace que él ponga esa emoción en todo lo que hace, en todo lo que dirige y en todo lo que toca. Pianista y director, un caso único. Hay otros pianistas y directores, por supuesto, pero no hay nadie que sea tan súper relevante en las dos facetas. Porque hay algunos pianistas que se han metido, por así decirlo, a director y avanzada su carrera. No es el caso de Barenboim. Barenboim empezó a tocar primero el piano, lo cual es lógico, pero ya a los 12 años quería ser director de orquesta. ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿Dónde nació? Barenboim nace en Buenos Aires, en Argentina, pero sus padres, los dos, son judíos rusos, con lo cual en realidad él es argentino por nacimiento y tiene parte de su vida hasta los 12 años, 11 años, hecha en Argentina, pero de descendencia judía. Por eso hemos traído también aquí varias banderas de Israel, porque Barenboim es israelí, ante todo, y porque el judaísmo o lo judío está muy relacionado con su personalidad, no tanto desde el punto de vista religioso, sino que evidentemente los judíos son personas muy inteligentes y muy preparadas en general, y Barenboim es un ejemplo máximo de ello y de la musicalidad que tienen y han tenido siempre los judíos. ¿Cómo fue su infancia? Barenboim a los 11 años se traslada a vivir a Israel. Israel, porque sus padres se van allí, claro, Israel se crea de inmigrantes de muy distintos lugares, muchos de ellos de Rusia. Cuando Barenboim llega a Israel nos encontramos con el caso de un idioma que es el hebreo, que no se había hablado durante los dos últimos siglos, 2000 años sin hablar, y se declara el hebreo idioma nacional de Israel. Bien, Barenboim tiene sus propias dificultades por la adaptación al colegio, como cualquier otra persona que viene de fuera, pero ya por supuesto se adapta y se integra plenamente en la cultura israelita, o israelí, porque israelitas en realidad son los de la Biblia, y es un protagonista máximo de la cultura de Israel hasta el día de hoy. ¿Cómo fue su juventud? La juventud la pasa en buena parte de Israel y hay un cierto estancamiento, por así decirlo, porque, claro, nos encontramos con un niño prodigio que ya ahora tiene 17, 18 años, pero pronto se lanza a la carrera internacional, concretamente en Londres. ¿Y cuáles serían o cómo podríamos definir sus etapas artísticas, Pedro? Tenemos claramente una juventud, ese concierto que da de niño en Buenos Aires tiene una anécdota muy curiosa que muestra la controversia que desde entonces ha existido en torno a la personalidad de Barenboim. Un periódico local de Buenos Aires dijo que era un genio, Barenboim, de la categoría de Mozart. El segundo periódico local dijo que los niños no debían tocar en público y especialmente los niños que tocaban tan mal como este. Claro, con lo cual ya es el contraste que siempre ha presidido esa carrera. Bueno. Ahora que dices esto, Pedro, él es un artista, es un músico contemporáneo. ¿No te da la sensación que a veces nos cuesta valorar más lo contemporáneo por el simple hecho de ser contemporáneo cuando tenemos encumbrados a otros grandes, a otros genios que ya no están vivos, que no están en activo y que bueno, pues hace siglos que lo fueron, ¿no? Que fueron célebres? No creo sinceramente que sea
como tú dices, en el caso de la dirección de orquesta. Porque los directores de orquesta, bien, una vez que fallecen, tienen sus discos. Creo que tiene razón en cuanto a los compositores, eso sí. Y creo también que hay una incultura y una ignorancia tremenda a este respecto, porque tengo la impresión de que si se hace una encuesta por la calle y se pregunta que quién es Daniel Barenboim, no son muchos los que lo van a acertar. Claro, ahí voy, pero sí sabrán muchos quién es Mozart. Bueno, pero es muy diferente la situación porque Mozart es un compositor y Barenboim es un director de orquesta. Por eso decía que el director de orquesta tendrá su fama mientras vive, luego esa fama se puede ir extinguiendo. No es diferente, por supuesto, el caso de Mozart. ¿En qué momento se encontraría ahora mismo Daniel Barenboim, musicalmente hablando? Yo creo que lleva en la cúspide de su carrera 50 años y no se ha bajado de esa cúspide. Él ha ido cultivando distintos autores. La última introducción es Las bodas en un monasterio de Prokofiev, una comedia vibrante y extraordinaria. A mí me dieron ganas de coger el avión a Berlín, ir y volver, pero en fin, eso también tiene un gasto y un no trabajar que a veces no siempre nos podemos permitir. Pero Barenboim cada vez ha ido afianzándose más, sobre todo en el tema de Bruckner y en Wagner. Él durante muchos años fue el director principal del Festival de Bayreuth. Allí ofreció El Anillo, que es el libro que tenemos aquí abajo, El Anillo, durante 4 años, 5 años exactamente, y yo estuve en todas las producciones, cada año fui, incluso un año fui 2 veces. Barenboim, en estos compositores tan emocionales, destaca muy particularmente. La pasión de Wagner con Tristán y Isolda la lleva a su extremo máximo. Ese disco que tenemos ahí, que está el cuadro El beso de Klimt, sí. Barenboim con la Filarmónica de Berlín, no con la orquesta del Festival de Bayreuth, sino con la Filarmónica de Berlín, que bien, es superior a la orquesta de Bayreuth. Eso es una joya absoluta. Es que no existe mayor posibilidad de poema de amor y de intensidad amorosa y romántica que lo que se expresa ahí y cómo lo expresa Barenboim. Y cómo expresa cómo los protagonistas llegan al orgasmo literal. Y cómo llegar a ese orgasmo en música, cómo es un crescendo que va cada vez más fuerte, y eso no lo hace nadie igual. Y incluso él mismo reconoció que el haber dirigido Tristán y Isolda varios años en Bayreuth le había llevado una emoción tan fuerte, intensa, que le había hecho cambiar su concepto de la música en otras cosas. Y desde el punto de vista del oyente, porque el oyente también tiene su participación en todo este proceso, desde ese punto de vista del oyente, al oyente también le transforma. A mí personalmente me transformó. La emoción que sentí la primera vez que vi Tristán y Isolda en Bayreuth, tenía 21 años, es algo que ya me ha quedado para siempre. Y la música en general, y la dirección de Barenboim en particular, ¿qué es lo que te hace? Pues lo que te hace es mejor persona, mucho más feliz, poder sobrellevar los problemas de la vida cotidiana de otra forma, y te transmite una energía y una fuerza que no tiene nada en la vida, no hay nada que sea así. Por supuesto la música en general, pero la dirección de Barenboim en particular. Claro. Y a mí escuchar algunos de los discos que hay aquí, algunos porque no son todos, Barenboim tiene más de 300 discos y no los he podido traer todos, aunque los tengo todos, pues sí, me da una fuerza muy especial. Y en los momentos de debilidad, que todos la podemos tener, pues ponerse las sinfonías de Beethoven con Barenboim, pues eso es un chute de energía, pero un chute de energía mucho más sano que la droga, por supuesto, evidentemente, un chute de energía mucho más sano que el alcohol y que cualquier otra cosa, porque la música te hace más inteligente, más culto y, la cosa más importante, más fuerte y más sano psicológicamente. Pedro, ¿qué es lo que diferencia a Daniel Barenboim de otros directores de orquesta, de otros músicos? Es más genial que ninguno que haya existido. Quizás Bernstein en algunos puntos se le acerque, Bernstein ya ha muerto. De los vivos, sin duda, el mejor con muchísima diferencia. El mejor en el sentido, volvemos a lo mismo, es expresar emocional la música. No concentrarse tanto. Hay muchos directores muy fríos, muy técnicos, que reflejan muy bien la partitura. Él siempre va mucho más allá de la partitura y lleva a involucrar al oyente en esa audición y a elevarlo a las cotas máximas, sobre todo en Bruckner. Es que el Bruckner de Barenboim,
con cualquiera de las tres versiones que tenemos aquí, con la Sinfónica de Chicago, con la Filarmónica de Berlín y con la Staatskapelle, porque ha grabado la integral de las sinfonías 3 veces, el Bruckner de Barenboim es lo más que puede existir en la música, no hay nada superior. Y el que diga lo contrario, yo no voy a decir que se equivoca, yo respeto todos los gustos, pero creo que no llega a ese nivel de profundización, porque esto no es para una escucha superficial, vamos a entendernos aquí, esto no se trata de que uno se ponga un disco y diga, uy, qué bonito o qué feo es esto, no, esto no es la música rock pop, que como dice mi amigo Josh Balan es veneno para el alma y que lo único que hace es destrozarte psicológicamente, en definitiva, porque no te aporta nada. Esto es algo mucho más serio, esto es algo que requiere una audición repetida y repetida, y además concentrada y sin hacer otras cosas. No es una música para escuchar en el coche, estar en la ducha, especialmente Bruckner. Pero esa música que lleva a Barenboim en las cotas más excelsas, con la 9ª Sinfonía de Bruckner, que es mi disco favorito, concretamente por la Filarmónica de Berlín, la sinfonía la titula Bruckner al Dios amado. Pues Barenboim es capaz de llevar eso a una emoción intensísima que no consigue ninguno más. Yo no sé por qué es exactamente, porque no es algo racional, pero él transmite mucho más emoción y pone emoción a algo que otros no lo transmiten. ¿Cómo fue su etapa al frente de la Orquesta de París? Es la etapa más floja en realidad, porque la Orquesta de París no puede considerarse una de las mejores del mundo. Las orquestas mejores del mundo están en Alemania, en Austria y en Estados Unidos. Las orquestas latinas por lo general son bastante peores, porque no tienen la disciplina que existe en estos países. Y la Orquesta de París se inyectó mucho dinero, pero tampoco sirvió especialmente para nada. Es el primer puesto que él tenía como director titular de una gran orquesta. ¿Y en Chicago? Chicago sí que es una orquesta extraordinaria. Chicago es la mejor orquesta de Estados Unidos, es una máquina poderosísima, con una fuerza similar en ocasiones a la Filarmónica de Berlín. La Sinfónica de Chicago, ¿por qué es así? Porque la comunidad local ha invertido en orquesta y no en ópera. En Nueva York, sin embargo, se ha invertido mucho más en la ópera que en la Filarmónica. Y la ópera de Nueva York es mejor que la de Chicago, pero la Filarmónica de Nueva York nunca, ni siquiera en la etapa de Bernstein, ha alcanzado los niveles excelsos que ha tenido la Orquesta de Chicago. Y Barenboim, los años de Chicago, para las grabaciones que tiene, son impresionantes. Esta integral de Bruckner con Chicago, y mira que la ha grabado 2 veces después, la ha grabado con Berlín, la Filarmónica, y con la Staatskapelle de Berlín, que es la otra orquesta de Berlín, la Orquesta del Foso de la Ópera, que también hace conciertos. Pues la Sinfónica de Chicago con Barenboim, esa grabación de Bruckner es colosal. Aquí lo tengo en disco, en LP, es lo único que he conservado de mis antiguos LPs, como recuerdo, y lo tengo en el centro de mi salón, pues como recuerdo de lo más extraordinario que puede haber. Debo decir que Bruckner lo tengo separado del resto de mis discos, los tengo todos por estricto orden alfabético, pero a Bruckner lo tengo en un lugar especial en el salón, con un altar especial precedido por las versiones de Barenboim, por supuesto, porque para mí es desde hace muchos años, desde hace 30 años, mi compositor favorito. Bueno, ¿cómo fue la relación que tuvo con el Festival Wagner de Beirut? Barenboim fue durante muchos años el director principal del Festival de Bayreuth, con el nieto de Wagner al frente, con Wolfgang Wagner, nieto directo de Richard Wagner. Y aquí grabó varias de las cosas más excelsas que hayan existido nunca en Wagner. Concretamente este libro del anillo, tenemos aquí The Ring, Bayreuth, 1988-1992, fueron los años en que Barenboim dirigió el Anillo del Nibelungo, que es una ópera que dura 15 horas en 4 partes, 4 días diferentes. Luego en Bayreuth él hizo durante muchos años Tristán y Isolda, y eso fue algo totalmente extraordinario. También hizo Maestros Cantores, que lo tenemos aquí, presidiendo Meistersinger, Bayreuther Festspiele, Barenboim. El Festival de Bayreuth es un festival dedicado sola y exclusivamente a Wagner, hecho el teatro por el propio Richard Wagner en vida, con el apoyo de Ludwig, el famoso rey de Baviera. Y Barenboim se ha integrado completamente en esta tradición y durante muchos años ha sido el director principal de este prestigioso festival dedicado solo a Wagner. ¿Qué relación ha tenido con la Filarmónica de Berlín? Barenboim no ha sido nunca director titular de la Filarmónica de Berlín, una desgracia para la propia Filarmónica de Berlín. Él perdió la votación por solo 2 votos, es una votación democrática. Sí. Es la orquesta la que elige a su director, cosa que me parece totalmente apropiada, mucho mejor que lo ponga un burócrata.
Y la orquesta siempre ha sido bastante original en cuanto a quién elegir. ¿Por qué no eligieron a Barenboim? Perdió por 2 votos la votación con Simon Rattle, siendo muy superior Barenboim a Simon Rattle, evidentemente. Bueno, la orquesta pensó que Barenboim ya estaba muy ocupado con la ópera de Berlín, que no les iba a dedicar el tiempo suficiente y que Rattle iba a ser un director que se iba a preocupar mucho más por esta orquesta. Pero la gran sorpresa la ha dado la Filarmónica de Berlín recientemente, cuando Simon Rattle ha terminado su mandato, y han elegido como director a Kirill Petrenko, que es prácticamente desconocido en el mundo de la música, solo ha grabado 4 discos, y sin embargo tiene un toque de genialidad extraordinario similar al de Barenboim. Barenboim ha dirigido mucho a la Filarmónica de Berlín. Aquí tenemos Tristán y Isolda y Parsifal, las 2 grandísimas óperas de Wagner, y las dirige Daniel Barenboim con Berliner Philharmonic o Filarmónica de Berlín. La Filarmónica de Berlín es la mejor orquesta del mundo, claramente. La segunda podría ser la Filarmónica de Viena, empatada con la Sinfónica de Chicago, y luego vendrían las demás. Pero el puesto de número 1 lo tiene la Filarmónica de Berlín desde hace muchísimos años. De hecho, dentro de 3 semanas tengo previsto dedicarle un programa exclusivamente a la Orquesta Filarmónica de Berlín. Muy bien, hablábamos de la Filarmónica, pero ¿cuál fue la relación de Barenboim con la Ópera de Berlín? Fue Yes, porque Barenboim fue elegido director de la Ópera de Berlín en el año 1991 y sigue siendo el director de la Ópera de Berlín. Cuando decimos la Ópera de Berlín no es muy preciso, porque en Berlín hay nada menos que 3 teatros de ópera. Claro. Y Berlín estaba dividida entre la parte comunista y la parte occidental. La propia ciudad de Berlín estaba dividida en 4 sectores. Estaba el sector francés, el sector alemán, el sector inglés y lo de sector alemán lo he dicho fatal, francés, inglés, estadounidense, que se agrupan en uno solo, igual que ocurrió en la Alemania occidental. Y luego estaba el sector comunista de Berlín integrado en la propia DDR o Deutsche Demokratische Republik, RDA en la traducción española, República Democrática Alemana, y bien, cada uno de los 2 lados tenía su ópera. Yo he conocido Berlín en la época comunista y la ópera que dirige ahora Barenboim, llamada Staatsoper unter den Linden, era muchísimo más floja que la occidental. Sin embargo, Barenboim consiguió sacar de esa orquesta, que está ubicada en Berlín Este, porque, insisto, que era el teatro de Berlín Este, cuando le nombran, no el teatro de Berlín Oeste, pues consiguió sacar y convertirlo en una orquesta fabulosa, como es la Staatskapelle, que no tiene nada que envidiar a las grandes, superada en cualquier caso sí por la Filarmónica de Berlín, y ha convertido el teatro de ópera de Berlín en el primero o el segundo más importante del mundo. Quizás el de Viena, porque la orquesta que está en el foso superior le pueda superar, pero relativamente, porque ha hecho unas versiones ahí extraordinarias de todo, con un festival de Pascua magnífico, se ha involucrado mucho en la ópera, sus hijos vivían en Berlín, estudiaban en el colegio en Berlín, y él ha dedicado gran parte de sus esfuerzos desde el año 91, ya son unos cuantos años, a consagrar la ópera de Berlín como la mejor ópera del mundo. Berlín es la capital mundial de la música, no lo olvidemos, más que Nueva York. ¿Qué ocurrió con la Scala de Milán? Barenboim estuvo relativamente poco tiempo en la Scala de Milán. Nunca me pareció una decisión muy acertada, porque no me pega mucho. No es que no tenga un carácter latino, porque nació en Argentina, pero es una orquesta mucho más indisciplinada. Y estuvo unos años y grabó un anillo del Nibelungo de Wagner. Hizo otras grabaciones también sin duda interesantes. Hizo algo de Verdi también, un compositor al que no ha solido dedicar mucha atención. Pero no creo que sea, creo que fue un error coger a la Scala de Milán, porque ya era también intentar abarcar demasiado. Vamos a pasar un poco, ahora que estamos ya al final del programa, al aspecto más personal. Dejamos a un lado la extensa carrera profesional y hablemos un poco de lo personal. ¿Cuántas mujeres tuvo Daniel Barenboim? Pues no ha sido nada mujeriego, o por lo menos que se sepa, si lo ha sido, lo ha hecho a escondidas. No le quedaría mucho tiempo tampoco. Bueno, durmiendo 2 o 3 horas al día te da muchas horas para poder, tampoco duermo demasiado, y te da muchas más horas el día para muchas cosas. En cualquier caso, Barenboim se enamoró relativamente joven de Jacqueline Dupré, la mejor violonchelista del siglo XX. Ella se convirtió al judaísmo. Se casaron por el rito judío en Jerusalén. El padrino de la boda fue el famosísimo primer ministro de Israel, Ben Gurión, que va a ser superado ahora por Netanyahu, por cierto, en cuanto al primer ministro más duradero en la historia de Israel. Bien, Ben Gurión actuó de padrino, y lo curioso de esta boda es que al día siguiente estalló una de las guerras árabe-israelíes,
Y Barenboim y su mujer, inglesa y cristiana, convertida al judaísmo, dedicaron el viaje de novios a tocar para las tropas israelíes. Eso fue su viaje de novios, peligroso en cualquier caso, claro. Y bien, pues un punto de romanticismo especial. Bonita historia. Jacqueline Dupré enfermó muy joven, ya con 28 años se enfermó, contrajo una multiesclerosis que le llevó al fallecimiento a la tempranísima edad de 42, pero ya habiendo desaparecido del mundo de la música. Y es una pena, en cierto modo, porque realmente era una pareja extraordinaria desde el punto de vista musical y podrían haber hecho muchas más cosas. Barenboim superó la crisis que le supuso el fallecimiento de su mujer, con la que no había podido tener hijos, y se casó inmediatamente con una pianista rusa que se llama Elena Baskirova, hija de otro gran pianista que es Dmitri Baskirov. Y Elena tiene una relación diferente musical porque ya no colaboran tanto, pero es una pianista muy brillante, ha tocado en Alicante varias veces, su padre Dmitri Baskirov también ha tocado aquí, y es una pianista muy lúcida, muy integrada en el mundo musical de Israel, es la directora del Festival de Música de Cámara de Jerusalén, que tiene lugar en el mes de septiembre todos los años. Y creo que ha sido una excelente compañera para Barenboim también, porque llevan 30 años casados y no se han separado, han tenido 2 hijos. El mayor se ha dedicado al rock. ¿Cómo son los hijos de Barenboim? Pues el mayor se ha dedicado al rock, cosa que hace arreglos para no sé qué bandas de no sé qué, porque no, yo estos nombres no los conozco muy bien ni me interesan lo más mínimo, ni pretendo conocerlos, ni los conozco, ni lo pretendo. Y bueno, los padres lo han llevado con tolerancia, no lo han llevado mal. Y el segundo hijo más joven, Michael, tiene ahora 27 años, y Michael es violinista. No es tan genial como su padre, pero sí que ha tocado con las grandes orquestas. Recientemente, hace 4 meses, debutó con la Filarmónica de Berlín. Pedro, si tuviéramos que empezar a conocer a Daniel Barenboim, ¿por dónde deberíamos empezar? Hombre, lo más accesible es esto, sin ninguna duda, Beethoven, porque es el compositor más accesible para empezar, por Barenboim o por cualquier otro. Sí. Las sinfonías de Beethoven están entre lo más conocido, me refiero a la Quinta Sinfonía, la Novena Sinfonía, por ejemplo. Yo seguiría con Brahms, magnífico Brahms con Chicago, la Chicago Symphony. En este punto, Bernstein también está genial con la Filarmónica de Viena y transmite una emoción enorme a las sinfonías de Brahms. Y luego seguiría con las sonatas para piano de Beethoven, que las tenemos aquí en la versión de Barenboim para 2 gramófonos y para EMI. Al que le guste más el piano, pues podría seguir por aquí, podría seguir con obras de piano. ¿Hay películas sobre su vida? No, no hay películas sobre su vida, pero hay muchísimas películas en las que él mismo habla, digamos, o comenta, y además Barenboim habla perfectamente español, claro. habla y escribe perfectamente 7 idiomas. A mí me admira muchísimo la gente que habla tantos idiomas y sobre todo cuando son capaces de escribirlo sin faltas, claro. Porque a mí personalmente me cuesta muchísimo escribir sin faltas y dominar a la perfección. Y él sí habla una cantidad, pues sí, estos 7 idiomas y el español, como es de nacimiento, claro. Pues claro, lo habla. Aparte, una cosa que me asombra de Barenboim es que habla los idiomas sin acento. Es una cosa que dices, pero vamos a ver, este habla inglés y parece inglés, habla francés y parece francés, habla español y parece español, con acento argentino. Y este tío, ¿cómo se arregla para hablar tantas cosas? Y también, por así decirlo, porque hay un montón de entrevistas, si vas a YouTube. Él mismo tiene un programa, un canal en YouTube, un canal. Sí. Fenomenal, porque hace programas de 5 minutos, con lo cual no llegan a aburrir. Como claro. Estamos en esta época de todo rápido, vamos, no estamos en la época de Parsifal que dura 4 horas y media, o El Anillo del Nibelungo que dura nada menos que 15 horas, divididas en 4 óperas. ¿Cuánta gente se sienta hoy en un sofá o en una silla a escuchar Parsifal en su casa, se lo pone en disco o en DVD, más mérito tiene un en disco, y se tira 4 horas y media escuchándolo? No sé, es que eso yo creo que se convierte en una rareza. Barenboim lo ha entendido y ha hecho un canal de solo 5 minutos de duración. No un canal, sino una serie de programas que él incorpora a su canal. El canal YouTube Daniel Barenboim se llama. Muy bien, Pedro, pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. A ti siempre. Gracias a ustedes también por acompañarnos un día más. La próxima semana nos volvemos a ver aquí en este programa Pedro Beltrán Informa. Hasta entonces.